Saben que para el Partido Aragonés la preocupación por la protección del menor y de la familia ha sido una constante a lo largo de toda nuestra trayectoria histórica como partido. No solo ha sido una constante, sino que hemos procurado en nuestra acción de gobierno y en nuestra acción política trabajar también para poner en valor el derecho foral, que tomó un impulso importante a partir del desarrollo del Estado autonómico, donde ya se contemplaban algunas cuestiones fundamentales respecto a la protección a la familia y a los hijos. Bien, saben que desde el Partido Aragonés se impulsó la famosa, digo famosa porque fue una iniciativa pionera de nuestro partido, la Ley de Custodia Compartida, que fue un referente a nivel nacional, y yo recuerdo algunos titulares con las que abrieron los medios de comunicación. Aragón abre la puerta legal de la custodia compartida en España. Las Cortes de Aragón aprueban la primera ley en España que prima la custodia compartida. Entra en vigor, o sea, titulares que ponían en valor esa iniciativa ante el avance o los casos o la casuística que se estaba dando en la sociedad moderna. Esta cuestión no tiene ni es de izquierdas ni es de derechas proteger a los hijos, proteger las relaciones familiares. Las ventajas de la custodia compartida son evidentes. Los hijos mantienen lazos de efectividad y una relación continuada con ambos padres, permite una mejor aceptación de la nueva situación familiar por parte de los hijos, se implican de manera efectiva en todos los aspectos de la educación y el desarrollo de los hijos y se reduce la litigiosidad entre los padres, dado que el otorgamiento de la custodia a uno solo de ellos en muchas ocasiones acrecienta los conflictos debido a la desigualdad que se genera en el ámbito de las relaciones con los hijos. A partir de esos principios que rigen la normativa de la custodia compartida que se impulsó desde Aragón, se copió o muchas comunidades autónomas como Cataluña, Valencia, Navarra, el País Vasco profundizaron y avanzaron también en esta cuestión de la custodia compartida. Además, a lo largo de este periodo, una vez aprobada la Ley de Aragón, también el Código Civil, que no otorgaba la preferencia a la custodia compartida, sin embargo, en la actividad jurisdiccional numerosas sentencias han adoptado este camino como medida de referencia para la mayor protección de los hijos y las relaciones familiares. También hay que destacar que esta ley incidió en el famoso Standunes Chartae del derecho foral de Aragón, lo pactado. El pacto de relaciones familiares, si fracasa, en este caso se va a la custodia compartida. Nos ha causado mucha extrañeza que en este momento que estamos de la legislatura se presente una proposición de ley que viene a romper el consenso histórico que se ha dado en Aragón con esta materia. Y por eso, desde el Partido Aragonés, ahora lo va a explicar muy bien María Herrero, pues estamos extrañados y vamos a hacer todo lo posible porque al final de la legislatura, con solo grupos, en este caso solo los grupos de la izquierda, hayan presentado una iniciativa deprisa y corriendo al final de la legislatura que rompe con una tradición de pactos en esta materia, como digo, en estas Cortes de Aragón. Así que, sin más, le doy la palabra a María Herrero. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente es sumamente preocupante el momento en el que y la forma en el que se trae esta iniciativa, esta proposición de ley al Parlamento. Efectivamente, todas las leyes forales, el Código Civil aragonés desde el año 99 hasta el año 2010, si por algo se caracteriza es por haber sido una legislación con un amplísimo consenso, por no decir unanimidad en casi todos los casos. Con esto, pues yo creo que intentando en el último momento, en el último suspiro de la legislatura, y yo creo que de una forma, pues yo creo que desde luego
no muy admirable, porque quiero recordar que ha habido una ponencia especial de seguimiento del derecho foral en estas Cortes, en la que han estado compareciendo numerosos expertos desde distintos puntos de vista para hablar sobre la aplicación de esta ley. No se llegó a ninguna conclusión, entre otras cosas porque yo creo que todos los miembros veíamos que era complicado llegar a conclusiones unánimes, pero en cualquier caso esa ponencia sigue abierta. Y bueno, pues yo creo que en estos momentos traer a tramitación, y además con la pretensión que ya han anunciado de que sea tramitado por lectura única, es decir, una tramitación express para cambiar en el último minuto del partido una ley tan importante, de tanta repercusión social y de tanta sensibilidad como es esta, que yo quiero recordar que en el momento de la aprobación de esta ley se aprobó, es una ley que efectivamente impulsó el Partido Aragonés, pero es una ley de todos porque es una ley que se aprobó con 66 apoyos de los 67 diputados, o sea, con la práctica unanimidad de la Cámara. Eso me parece que fue algo importantísimo y que le daba un respaldo a esta ley fundamental para su permanencia. A continuación, efectivamente, ya anunciamos que generaría un efecto dominó y así fue. A continuación, a los pocos meses en Cataluña, que ya tenían una ley sobre la que estaban trabajando, la aprobaron. Y después saltaron pues otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, aunque finalmente fue después recurrida porque ahí había un problema de interpretación de si tenían la competencia o no, pero la ley en su momento la aprobaron, Navarra y finalmente País Vasco, que también tuvo pues algunos problemas de competencias, ¿no? Al final así se aclaró, pero en todo esto hay que ver, en el año 2010, cuando se hace la ley, en la práctica totalidad de los casos, la custodia era individual de forma automática para la madre. O sea, era rarísimo el caso en el que, salvo que lo acordasen, que era en pocos casos, pues normalmente la custodia era individual para la madre automáticamente. Indudablemente esto, en las sociedades avanzadas desarrolladas, pues no tiene ningún sentido. Entonces, las comunidades autónomas hemos ido avanzando, pero es que además la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ha hecho que se haya variado la interpretación que se hacía del Código Civil español y, por tanto, ya en el territorio fuera de las comunidades autónomas que tenemos una legislación propia, también se están dando muchas más custodias compartidas. En ningún caso, cuando se dice que en Aragón de forma automática se da una custodia compartida, es que no es verdad. Eso es jugar a engañar, porque no es verdad, porque estamos en estos momentos en un 30 y pico %, no llegamos todavía al 40%. Pero es que, vamos a ver, en los últimos datos de los que nosotros disponíamos, en Aragón había un 34%, la Comunidad Valenciana, con una ley recurrida, es decir, que no existía, que se suspendió, un 36%, en Baleares, que no tienen ley propia, un 38%, en Cataluña un 40% y en el País Vasco, que la aprobaron posteriormente, pero han llegado en muy poco tiempo a tener también un 40% de custodias compartidas. Pero es que fuera de España, en otras comunidades autónomas, se está dando ya aumentado en los últimos años bastante, y se está llegando en algunas comunidades también al 30%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con este cambio que nos traen aquí los partidos de izquierda, o sea, la izquierda aragonesa, lo que nos está planteando con esta ley es quitar la custodia compartida y que de forma prácticamente automática la custodia sea individual para la madre, pensando que con esto está haciendo un favor a la sociedad y yo creo que indudablemente está haciendo flaco favor, porque esto es involucionar a como estábamos en el año 81, es ser mucho más restrictivos de lo que se está haciendo donde no tienen ley autonómica rigiéndose por el Código Civil español. Estaríamos siendo más restrictivos todavía. Ya no porque quiten la preferencia, atención, que nuestra ley lo que dice la ley vigente es que el juez dé de forma preferente la custodia compartida, salvo que la individual sea más favorable al interés del menor. Por supuesto que hay que dar custodias individuales en muchos casos a niños que en su interés el juez ve caso a caso que es mejor, más conveniente para ese niño una custodia individual. Pero cuando no es más conveniente una custodia individual, es una custodia compartida, porque en general los niños, tienen un padre y una madre, o dos madres, que ya no es cuestión de sexos, o dos padres que quieren igual
y que quieren mantener la misma relación y el mismo afecto con ambos. Por tanto, el problema ya no es que quiten esa preferencia y que digan que el juez haga lo que considere, que el juez ya hace lo que considera ahora, sino el problema es que añaden una letra, un apartado, un factor que el juez tendrá al que el juez tendrá que atenerse, y es el siguiente, y es la dedicación que cada progenitor haya dedicado al cuidado de los hijos durante la convivencia, con lo cual el juez está atado de pies y manos, con esta modificación que plantean, el juez está atado de pies y manos a dar custodias individuales en la práctica totalidad de los casos a las madres, porque indudablemente no van a tener la posibilidad en muchos casos, porque sociológicamente se ha organizado así la vida familiar en este país, todavía esto, pues vamos cambiando poco a poco, pues en muchos casos no se va a dar la oportunidad, yo no sé dónde está el progresismo aquí, de que las personas puedan replantearse su forma de vivir en la vida cotidiana a raíz de un divorcio, de una separación. Pero es que esto... No estamos hablando de hombres y mujeres, es que estamos hablando de que pueden ser dos mujeres o que pueden ser dos hombres, da igual. El caso es que son dos progenitores de un menor. Lo que habría que hacer, y nosotros en eso estamos de acuerdo, y lo que hemos visto por todos los expertos que han pasado por la ponencia especial, es que habría que poner más medios para hacer un seguimiento más exhaustivo, para ayudar a los progenitores a llegar a acuerdos, a ponerse de acuerdo en beneficio del menor, a dejar de un lado los temas de separaciones de bienes materiales, de sentimientos encontrados y conflictos que, lógicamente, en una separación suelen existir, y pensar en el bien del menor, indudablemente con profesionales al lado de los progenitores en ese proceso de ruptura, pues se harían las cosas mucho mejor para los niños. Eso es lo que nosotros hemos venido proponiendo, que se trabaje desde la prevención, desde el seguimiento, desde el acompañamiento a las parejas en ese proceso de ruptura en beneficio de los menores. Y de eso el Gobierno ha dicho siempre que nada de nada. Y esto es que me parece que hay una confusión en el debate social sobre si la custodia compartida es favorable a los padres o la custodia individual es a las madres. Yo creo que aquí nada de esto es así. Lo que tenemos que mirar todos es por el interés del menor, y el interés del menor, si es posible, salvo que sea mejor otra cosa, el interés del menor es que sigan teniendo una relación continuada con sus dos progenitores. Y no es un tema de derechas ni de izquierdas, ni mucho menos. Miren, en Aragón se aprobó con el apoyo de todos los partidos, excepto con el voto en contra de Izquierda Unida, que quiero recordar que en el año 2008 en su programa electoral, no en Aragón, pero sí el estatal, defendían la custodia compartida de forma preferente. Punto 2. En la Comunidad Valenciana, en la Cataluña, que se aprobó posteriormente, había un tripartito. Izquierdas. En la Comunidad Valenciana se aprobó posteriormente con el apoyo de la práctica totalidad de los partidos. Pero una de las grandes defensoras en ese momento en el Parlamento fue Mónica Oltra, que hoy en día es consejera de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma por Compromís. Izquierda, izquierda. Y en otras comunidades autónomas pues ha habido apoyos de diversos colores. Por tanto, esto no es un tema de derechas ni izquierdas. Ni los niños, hay separaciones y divorcios de derechas y de izquierdas. Y yo creo que es un tema de evolucionar la sociedad y de cambiar la mentalidad, y indudablemente de lo que hay que trabajar es para que la responsabilidad de los progenitores en la implicación del cuidado y de la educación de los hijos sea de la forma más compartida posible. Y, por tanto, pues nosotros estamos totalmente en contra de la tramitación de esta proposición de ley de la izquierda aragonesa, que lejos de hacer que esta sociedad avance, yo creo que lo que está haciendo es una involución, nos lleva a 1981, nos llevará a ser mucho más restrictivos que en el propio Código Civil español y nos llevará a una custodia individual de la madre automáticamente en la gran mayoría de los casos. Por tanto, estamos sumamente preocupados y esperamos que la sociedad sea consciente de este cambio legislativo, que en el último momento, cuando además saben que probablemente después de las elecciones de mayo las mayorías parlamentarias pueden ser otras y pueda volver a cambiar, nos parece que es un ejercicio de irresponsabilidad absoluta.